Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema. Entonces, vamos a ver absorción y distribución de los fármacos. Ujú. Entonces, ya saben que cualquier duda que exista me lo pueden dejar en los comentarios y lo resolvemos ya sea en clase o aquí mismo, ¿vale? Bueno, pues tenemos que recordar que la absorción va a ser el paso del fármaco a través de una o más membranas biológicas antes de llegar a la circulación sanguínea. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros que cuantifican la velocidad de absorción? Tenemos que tener bien claro que va a ser la concentración máxima y el tiempo. Ajá. De esta manera, el tiempo nos va a dar esta velocidad en la cual se llega a la concentración máxima de absorción del fármaco. Ujú. También conocida como Cmax o Tmax. ¿Vale? Entonces, los parámetros de grado de absorción va a ser importante mucho su forma farmacéutica. Como habíamos comentado en clase, la vía intravenosa va a ser la más rápida de guardar esta biodisponibilidad, la mayoría casi al 100 o al 100% para que lleguen esto a la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, como tal, la biodisponibilidad se va a definir como la fracción y la velocidad en la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su diana terapéutica. Entonces, aquí vemos en la línea horizontal o en la línea de las X que cuál es el tiempo o cuál forma farmacéutica en cuestión del tiempo va a ser más rápida, pues la vía intravenosa, ¿vale? Que también la biodisponibilidad, como lo hemos comentado, se puede definir en porcentajes de acuerdo al porcentaje de fármaco que aparezca en el plasma. Entonces, los parámetros de grado de absorción va a ser importante que conozcamos el área bajo la curva, que este va a ser un parámetro farmacocinético en el cual nos va a indicar la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. ¿Vale? Eso también ya cuando veamos eliminación del fármaco lo vamos a ver más a fondo, por ejemplo, qué significa T media o semivida del fármaco y en función de esto, de su eliminación, ¿vale? Entonces, dado esto, vamos a tener lo que es la ventana terapéutica, que esto se llega a través de los estudios preclínicos, clínicos, etcétera, que ya habíamos revisado. Entonces, la ventana terapéutica va a ser este rango en el cual la concentración plasmática de este produce una respuesta terapéutica, como aquí vemos las líneas marcadas, punteadas, ajá. Tanto la inferior como la superior va a ser la ventana terapéutica. Ajá, entonces va a existir tanto el rango de la concentración efectiva mínima, también abreviada con CME, y la concentración tóxica mínima, abreviada con CMT. Ajá, que esto es importante porque obviamente si hay una concentración efectiva mínima, significa que esto pues no vamos a llegar al éxito terapéutico que deseamos con el paciente, ¿no? Entonces, generalmente no tiene que rebasar ese umbral, pues, para que sea efectivo, ¿verdad? Pero, sin embargo, la concentración tóxica mínima, este no lo tenemos que superar porque aquí podemos llegar a presentar más efectos adversos, incluso tóxicos y letales para los pacientes. Y bueno, algo importante, les comentaba en clase que el periodo de retraso también es conocido como periodo de latencia y pues a veces se puede ver un poco modificado de acuerdo a las condiciones del paciente. Entonces, ¿cómo se va a cuantificar? Ahora sí que esto que acabamos de ver de tanto la ventana terapéutica, pues se va a cuantificar con el índice terapéutico. Ajá, que esta va a ser una división entre su dosis tóxica, que también puede ser conocida también como su dosis letal y la dosis efectiva, ¿vale? Entonces, algo también importante es que entre más alto sea el índice terapéutico, va a ser más segura. Ajá. Lo ideal es que sean más de 10 para que sean
pues más seguras, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con fármacos con un bajo índice terapéutico? Pues que estos pueden ser a llegar a ser mucho más tóxicos en el organismo humano, ¿no? Un ejemplo de estos vamos a tener a la warfarina, que este va a ser un anticoagulante, la digoxina, que estos son fármacos que se utilizan generalmente en cardiología para tratar las arritmias, entre otras patologías. Ajá, también vamos a tener otro fármaco como la quinidina, el litio, teofilina y el metortrexate. Ajá, que es comúnmente utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, que el metortrexate también es sumamente tóxico. Incluso hay pacientes que pueden tener lo que se le llama sobredosis de este fármaco y llevarlos a hospitalizaciones, ¿no? Por lo mismo tóxico que puede ser este fármaco. Entonces, recordando la clase pasada, tenemos que tener unas reglas siempre en mente, ¿no? Entonces, recordemos que para una buena absorción, recordemos que la forma no ionizada va a ser soluble en membranas lipídicas. Ujú. Y sin embargo, la forma protonada de un ácido débil va a ser no ionizada. Entonces, esto significa que va a pasar libremente sobre la membrana lipídica. Pero sin embargo, si está protonada, una base débil va a ser ionizada y pues esto va a ser un poco más difícil que pase este fármaco, ¿no? Entonces, recordemos que si tenemos un pH igual a un pKa, entonces aquí que va a haber una cantidad idéntica de forma protonada y no protonada. Entonces, si recuerdan la clase pasada, les dije que de esta manera va a ser más soluble entre las membranas plasmáticas, ¿vale? Entonces, si un pH es inferior a la pKa, va a predominar la forma protonada, ¿no? Que esto quiere decir que pues sí va a pasar fácilmente. Pero si el pH es superior a la pKa, de esta manera va a predominar la forma no protonada. Ujú. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, el estómago. El estómago generalmente tiene un pH de 1, ¿no? Entonces, los ácidos y las bases débiles se van a encontrar pues fuertemente protonados, ¿no? Entonces, al estar protonados, va a predominar la forma no ionizada en los ácidos débiles con un pK de 3 y 5 y la forma ionizada de las bases débiles, pues vamos a tener un pK de 8 y 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo tanto, los ácidos débiles se van a absorber más rápidamente en el estómago que en las bases. Ujú. Pero, sin embargo, en el intestino generalmente vamos a tener un pH de 7. Aquí, la mayoría de las bases débiles también se encuentran ionizadas, pero mucho menos que en el estómago, por lo que aquí en el intestino las bases débiles se van a absorber más rápido, ¿no? Que conforme vayamos conociendo los tipos de fármacos más adelante, vamos a saber que sí es una base débil o un ácido débil, un ácido fuerte, etcétera. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, entre más se acerca el equilibrio, si observamos aquí el pH de 1 y los ácidos débiles tienen un pK de 3 y 5, van a ser más fáciles de absorberse. Pero sin embargo, en el intestino, que es un pH de 7, de 7. Y recordemos que las bases débiles tienen un pK de 8 y 10. Entonces, con esto generaría cierto equilibrio que sea más fácil su absorción. ¿Sí quedó claro esto? Si no quedó claro, ya saben, déjenmelo en los comentarios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los modificadores de la absorción? Pues principalmente vamos a tener los fisiológicos, que estos va a ser la edad. Obviamente, conforme van pasando los años, pues van cambiando nuestro metabolismo, ¿vale? Se va enlenteciendo, etcétera. También el ayuno va a modificar la absorción, así como si también hay comidas, ¿vale? De esa manera va a alterar el pH. Ajá, entonces también el pH va a depender de dónde queramos la absorción. Por ejemplo, va a ser diferente el pH del estómago, del intestino, etcétera, ¿no? También si llega a haber alguna alteración del vaciamiento gástrico, por ejemplo, una patología común, por ejemplo, la calasia, ajá,
Entonces, esto no va a permitir un adecuado vaciamiento gástrico y también si hay alguna alteración en la biotransformación del primer paso, ¿no? Que esto en dónde va a suceder, pues en el hígado. Ajá, en pacientes que llegan a tener una alteración, una cirrosis, una hepatitis, etcétera, obviamente se va a ver modificado la absorción, ¿no? Y los modificadores de la absorción farmacológicos, pues va a ser bien importante su forma farmacéutica, también qué tipo de pKa contenga este tipo de fármaco y las interacciones que pueda generar. Entonces, va a haber patologías también que van a ver alteradas su absorción, por ejemplo, el síndrome de mala absorción. De esta manera, debido a que genera esta manera inflamatoria de citocinas y cascada de inflamación, pues no se va a absorber de una manera idónea el fármaco. Ujú. Incluso a veces puede hasta distender más los intestinos, ¿no? También la diarrea va a haber esta alteración porque ¿qué pasa con la diarrea? Pues se barre ahora sí que el epitelio gástrico, ¿no? Entonces, al no haber este tipo de vellosidades, pues incluso muchas veces no se va a absorber el fármaco. Ajá. Y también la otra patología, pues el estreñimiento. Ajá. Al no tener un adecuado vaciamiento idóneo, incluso se ha encontrado que a veces también por la mala alimentación, no ahora sí que la falta de buena hidratación, pues no va a haber esta buena homeostasis al intercambio y al paso de moléculas a través del epitelio gástrico e intestinal. Y también otra patología que a veces es muy común, ya sea en cáncer de colon o alguna patología o también en oclusiones mesentéricas, se les va a realizar una enterostomía, ¿no? O algo que se le llama el síndrome de intestino corto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí? Que, por ejemplo, imaginemos que debido a esta oclusión mesentérica, hubo cierta isquemia en una parte del intestino y pues se tiene que cortar. Entonces eso van a reconectar con el intestino y pues ahora sí que este tipo de reconexiones pues ya no va a ser la misma absorción que tener todo, ahora sí que todo el sistema digestivo completo, ¿no? También ahí se puede ver alterada la absorción. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se destruyen los enterocitos a través de, por ejemplo, de las diarreas, ajá, entonces de las gastroenteritis, cómo se ve afectado el epitelio y por ende no va a haber una efectiva absorción. Ajá. Y entonces, en pacientes que presenten estreñimiento también va a haber esa disminución o ese avance para favorecer la absorción. Y ahora la distribución que va a ser, pues la distribución va a ser cuando el fármaco se reparte en todo el organismo para transportar, ahora sí que eh, este fármaco a través de la sangre. Ajá, entonces, como habíamos comentado la clase, hace dos clases, los fármacos pueden unirse a proteínas plasmáticas. Un gran ejemplo va a ser la albúmina o también a células sanguíneas, ¿no? Como los eritrocitos. Y más sin embargo, el fármaco libre que no puede unirse puede llegar a atravesar las diferentes tipos de membranas, ajá, y distribuirse por los distintos órganos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a afectar la distribución? Pues en primera, esta unión hacia las proteínas plasmáticas, ¿no? Un ejemplo va a ser la albúmina. También el volumen aparente de distribución. Recuerda en la clase pasada que hicimos un ejemplo de a qué se refiere el volumen de distribución. Y, por ejemplo, siempre corrobora estos espacios, tanto el líquido intracelular, extracelular, qué pasa cuando tenemos un volumen de distribución, por ejemplo, de 500, ¿no? Pues esto quiere decir que ya invadió los tres compartimentos del cuerpo humano, ¿no? Incluso esas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ajá, debido a su volumen de distribución. Y también habíamos hablado que el etanol tiene también un amplio volumen de distribución. Es por ello que llega a la corteza prefrontal.
¿no? Inhibiéndole. Entonces, por eso, ¿qué pasa cuando ya tenemos altas dosis de etanol en la sangre? Pues ya nos empezamos a desinhibir, ¿no? Por este mismo bloqueo de la corteza prefrontal que nos hace como ser reservado y tener normas sociales, ¿no? Ya, pero ya con mucho alcohol en la sangre, pues esto realmente ya que importa, ¿no? Entonces, es tan alto su volumen de distribución del etanol que realmente llega a todos los espacios, ¿vale? Entonces, también va a ser importante el tipo de distribución debido a las características fisioquímicas del fármaco. Les comentaba en la clase pasada que, por ejemplo, digo, la heparina, que tiene un alto peso molecular, generalmente este no pasa del sistema circulatorio. Ajá. También no tiene un volumen de distribución alto. También va a influir el flujo sanguíneo. Ajá, no es lo mismo, por ejemplo, el cerebro o el corazón a otros órganos que no sean tan perfundidos. Ajá, eso también va a afectar la distribución del fármaco y también la afinidad del fármaco por el tejido, ¿no? Con este mismo ejemplo de la heparina, pues tiene una gran afinidad, por ejemplo, al sistema circulatorio, ¿vale? Entonces, los factores que también se ven modificados en la distribución, pues va a ser la edad, el peso corporal. Recuerdan que habíamos comentado, por ejemplo, un paciente que tenga sobrepeso, obesidad mórbida, etcétera, pues sus espacios se van a aumentar mucho más, ¿no? De hecho, por el mismo tejido adiposo, pues eso también va a requerir incluso modificar la dosis. También el sexo se ve alterado porque si recordamos las mujeres, al tener estos cambios y alternancias de las hormonas, incluso a veces podemos tener mayor retención de líquidos. Asimismo, con el embarazo. Ajá. Entonces también va a ser importante la concentración de proteínas séricas. Ajá, si llega a haber un paciente que llega a presentar alguna alteración hepática, que no pueda tener alguna producción adecuada de estas proteínas séricas, se va a ver obviamente alterada y el flujo sanguíneo también. Entonces, de farmacológicos va a ser de acuerdo a la afinidad del fármaco, que tenga esta unión a proteínas, el tamaño molecular, entre otros, ¿vale? Y patológicos, pues, por ejemplo, un paciente que presente hipoalbuminemia, pues obviamente no va a ser la misma distribución, incluso puede llevar al paciente incluso a dosis pues no idóneas, ¿verdad? Incluso tóxicas. También pacientes que presenten deshidratación, insuficiencia renal o inflamación. Ajá, se va a ver alterada la distribución del fármaco por los mismos espacios compartimentales que habíamos dicho la clase anterior, ¿vale? Entonces, también es importante mencionar que va a haber algunos fármacos que van a tener como redistribución, ¿no? Como si se distribuyeran doblemente, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, también podemos tener algunos antibióticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente se absorben eh, y se intentan eliminar, por ejemplo, que tengan un metabolismo hepático, se eliminan por la bilis y al pasar la bilis por el tracto digestivo, esta todavía se va a absorber un poco más y a esto se le llama redistribución de fármaco y circulación sanguínea, que lo vamos a ver más adelante, qué tipo de fármacos tienen este tipo de redistribución. Entonces, ¿cuáles son estas causas de hipoalbuminemia? Pues vamos a tener esta desnutrición energético-proteica que es muy común en los niños de África, ajá, que se llama kwashiorkor, ajá, que aquí que ocurre pues debido a la pobreza extrema, a la mala alimentación, pues va a haber una malnutrición proteica y esto que va a conllevar a una insuficiencia hepática, ¿no? En estos pacientes, pues también va a haber una inflamación aguda y crónica y va a aumentar la permeabilidad vascular, así como la degradación y va a disminuir por ende la síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, esto puede llevar a estos niños a un síndrome nefrótico también, eh, por ejemplo, debido a que no hay este tipo de proteínas, puede conllevar a los pacientes a hemorragias, ajá, al ver una alteración en la función linfática y la permeabilidad vascular. Entonces, aquí va haciendo un repaso general de las vías de administración parenteral, pues vamos a tener
a la subcutánea. Algo también importante mencionar que la vía oral va a ser la que va a generar, por ejemplo, esto de absorción, administración, ajá, que son las vías enterales, ¿vale? Las que van a tener ese tipo, bueno, a nivel del tracto gastrointestinal, este, van a tener lo que son las formas farmacéuticas de vía oral, ¿vale? Principalmente. Y bueno, las vía parenteral, por ejemplo, un ejemplo va a ser la subcutánea. Entonces, y uno clásico, por ejemplo, puede ser la lidocaína en pacientes que llegan a presentar dolor, pues esas van a ser de un inicio lento y estas se pueden usar para administrar fármacos de base oleosa. Ajá, entonces, su desventaja es que pues estos son de inicio lento y solamente son pequeños volúmenes, ¿vale? Entonces, y el intramuscular, bueno, este es ahora sí que su efectividad pues es muy buena, ¿no? Su inicio, ahora sí que su biodisponibilidad pues prácticamente es intermedia y también se puede utilizar para administrar fármacos de base oleosa. Ajá. Entonces, pero las desventajas es que puede afectar las pruebas de laboratorio, como la creatinina y también si estos pacientes llegasen a presentar, no sé, alteraciones de la coagulación, pueden llegar a tener algún tipo de hemorragia y algo importante y que a todos les da miedo es que son dolorosas ahora sí que esta vía intramuscular. Ajá, entonces, si les llegasen a hacer a preguntar en el examen qué tipo de formas farmacéuticas utilizarías para administrar fármacos de base olosa, puede ser tanto subcutánea o intramuscular, ¿vale? Y la intravenosa, pues, es un inicio rápido. También va a estar controlado el fármaco, pero esta también puede llegar a tener una toxicidad por los picos, o sea, tan rápidos que pueden ser, ¿vale? Y también vamos a tener el intratecal. Ajá. Un ejemplo que se utiliza también de esta manera es el metrotexato, ¿no? Pero de esta manera va a superar la barrera hematocerebral y entonces, pues, esto puede, las desventajas de intratecales es que si no se hace una buena asepsia, pues puede generar alguna infección y se requiere a un personal súper capacitado para que sea intratecal, ¿vale? Entonces, la distribución del fármaco, como lo habíamos comentado y lo habíamos comentado en la clase pasada, les dejo este pequeño resumen, que los compartimientos que va a estar dividido, ¿no? Tanto el agua corporal total, el agua extracelular, plasma sanguíneo, tejido adiposo, huesos y dientes. Que como lo habíamos mencionado, el agua corporal total que lo puede abarcar todo va a ser el etanol. El agua extracelular, pues podemos tener aquí a moléculas hidrosolubles como el manitol y sin embargo el plasma sanguíneo van a ser moléculas grandes, ¿vale? De gran peso molecular. Y en el tejido adiposo, pues obviamente van a irse ahí fármacos generalmente muy liposolubles, por ejemplo el propofol, ¿vale? Que este va a ser un anestésico y sin embargo también, por ejemplo, de huesos y dientes, generalmente los iones son los que tienden a abarcar ese tipo de espacios que vamos a tener al fluoruro y estroncio generalmente. Ujú. Y bueno, hemos llegado al fin de la clase. Si llega a haber alguna pregunta, por favor déjenlo en los comentarios o si no, lo vemos la siguiente clase de manera presencial y cualquier duda ya saben que estoy aquí para ayudarles. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y espero que haya sido de ayuda la clase del día de hoy. Nos vemos muy pronto. Bye.